Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos una vez más a 3dcollective.es, el portal de formación y de recursos en Internet. Hemos tenido un mes donde ha habido poco contenido en el canal, el mes de agosto. Ya sabéis que por estas fechas, al menos aquí en España, pues baja mucho el ritmo y hemos decidido aprovecharlo para dedicarnos a trabajar en nuestros otros proyectos, que son la escuela que vais a ver anunciada muy pronto, y para poder terminar algunos proyectos en 3D Collective. Pero ya voy a retomar los tutoriales en el canal, continuando con la serie que había empezado sobre Corona Renderer. En el vídeo anterior de esta serie de tutoriales os mostré cómo podíamos identificar problemas en la iluminación global a la hora de utilizar Corona Renderer y cómo podíamos optimizar los tiempos de render o reducir la cantidad de ruido en nuestros proyectos con Corona Renderer. Si queréis revisar esa información, os voy a compartir en la descripción de este vídeo el enlace a ese tutorial. Lo más importante que vimos fue la importancia del uso de portales, al menos en Corona Render siguen siendo imprescindibles para interiores con ventanas pequeñas. También vimos cómo podríamos sacrificar precisión modificando algunos de los parámetros de Corona Renderer para mejorar así el rendimiento. Y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es que os voy a guiar por mi proceso personal de debug de una escena en Corona Renderer. Cuando estamos trabajando, sobre todo en nuestros primeros años de profesión, es muy normal que cometamos algunos errores o que terminemos con una escena problemática. Quizás tenemos prisa o quizás no tenemos los conocimientos para poder saber cómo es la mejor manera para evitar ciertos problemas. Y vamos acumulando problemas en una escena y cuando nos queremos dar cuenta, pues tenemos una escena que sin saber muy bien por qué, no se nos renderiza correctamente, tarda mucho tiempo o hay algún problema durante el renderizado. Conforme vamos adquiriendo experiencia a lo largo de los años, directamente vamos evitando ciertas prácticas y generalmente nuestras escenas pues ya no presentan ningún problema y no es necesario hacer lo que os voy a mostrar a continuación. De manera que este vídeo va más dedicado a aquellas personas que quizás no tienen tantos años de experiencia o que aún encuentran que tienen problemas con algunas de sus escenas. En lugar de deciros cómo solucionar problemas muy puntuales, porque podríamos estar aquí todo el día, me voy a centrar en contaros cómo podemos identificar prácticamente cualquier problema. Un sistema de debug que nos permita identificar dónde está el problema y de esa manera solucionarlo. Todo lo que vamos a ver a continuación está pensado para Corona Renderer. Sin embargo, vamos a poder aplicar estos conceptos fundamentales a prácticamente cualquier motor de render Path Tracing, ya que aunque han evolucionado mucho a lo largo de los años y ahora nos permiten trabajar de formas mucho más sencillas y más rápidas, los retos o los problemas a los que los motores se han enfrentado han sido los mismos desde hace unos años hasta ahora. Sí que es cierto que se ha conseguido conquistar muchos terrenos y ya no hay problemas que directamente han desaparecido del panorama, pero hay otros que siguen siendo cosas difíciles para cualquier motor de render Path Tracing, y evitar ese tipo de cosas son las que nos va a permitir garantizar buenos resultados a la hora de trabajar con estas herramientas. Vamos a ver primero cómo sería este procedimiento o lo que yo considero que es más importante a la hora de afrontar el debug con este motor de render, con Corona Renderer. Primero, el desglose general de este proceso sería optimizar la iluminación global para ver si hay algún problema de iluminación global. Pensad que puede que no lo haya y podamos pasar al segundo punto. Luego es extremadamente importante, y este es un error que veo con mucha frecuencia, optimizar las luces secundarias y los elementos autoiluminados. Estos son, en mi opinión, en la mayoría de las ocasiones, los responsables de los problemas que tenemos en nuestras escenas. Esto, junto con los materiales, es lo que más cuidado tenemos que poner a la hora de trabajar con los motores de render. Luego, una vez que ya nos hemos asegurado de que no hay nada extraño en la iluminación global y de que nuestras iluminaciones secundarias, nuestras luces interiores, luces IES, elementos autoiluminados, etc. están correctamente configurados, mi consejo es que revisemos los materiales. Uno a uno podemos ir revisando los materiales que pensemos que son más difíciles o más conflictivos para ver si hay algún error con ellos. Y por último, al asegurarnos de que en ninguno de estos tres apartados hay algún problema, podemos pasar a una fase final de optimización donde decidimos, por ejemplo en el caso de Corona, el balance entre iluminación global y anti-aliasing, que va a tener más que ver con el tiempo en el que se limpia el ruido de anti-aliasing o el ruido de iluminación global, glossiness, etc. Es básicamente un balance que nos va a permitir decirle al motor de render cómo queremos que se hagan los cálculos. No os recomiendo que os pongáis a
poner un montón de parámetros a la vez, porque los habéis visto en un foro, porque alguien os lo ha dicho. Ni siquiera pongáis los valores que yo os voy a recomendar hasta que no estéis seguros de lo que estáis haciendo. Por mucho que yo tenga mi propia experiencia, puede que vuestra escena presente un problema muy particular que yo nunca haya tenido, de manera que tendréis por vosotros mismos que llegar a vuestras propias conclusiones. Esto es muy importante. Para optimizar la iluminación de corona ya vimos cómo se puede hacer en el vídeo anterior. Os recomiendo que si aún no lo habéis visto le echéis un vistazo. Lo que siempre recomiendo es que reiniciemos los valores de corona a sus valores por defecto. Esto también se lo recomiendo a la gente que utiliza V-Ray, por ejemplo. Desactivamos todas las luces que puede haber en la escena, menos las principales, que suelen ser el sol y el cielo. Con un material gris y desactivando preferiblemente los cristales, nos aseguramos de si necesitamos o no portales. Normalmente, si se trata de un interior, a menos que tengamos unos ventanales muy grandes, los portales son necesarios y tendremos que configurarlos apropiadamente. Luego ya podremos decidir si queremos trabajar de forma lineal, 100% lineal, o si queremos trabajar con algún tipo de algoritmo de compresión del rango dinámico. Esto ya es una decisión bastante personal, pero es importante tenerla en cuenta porque puede afectar algunas de las decisiones que tomemos por el camino. Y por último, en el caso de corona, también es muy importante saber diferenciar cuándo una escena se va a poder renderizar mejor con Patch Tracing y Patch Tracing o con Patch Tracing y UHD Caché. Generalmente, y esto es una generalización y por lo tanto puede haber alguna escena en concreto que no la cumpla, para exteriores solemos preferir Patch Tracing y Patch Tracing y para interiores solemos preferir UHD Caché. Si la cámara está en el exterior pero está mirando hacia el interior, puede que necesitemos también UHD Caché. Es una cosa que tendréis que probar y tener en cuenta. Una vez que hemos optimizado la iluminación global de nuestro motor de render o que nos hemos asegurado de que no contiene ningún problema, podemos pasar a comprobar las iluminaciones secundarias. Es especialmente importante este primer punto que os he puesto aquí. No os recomiendo iluminar con la autoiluminación del material. La autoiluminación del material la vamos a reservar para generar un impacto visual en nuestra imagen, para producir un brillo intenso. Mientras que la iluminación de nuestro proyecto vamos a hacer que venga generalmente de fuentes de luz del propio motor de render, que son muchísimo más eficientes. En el caso de, por ejemplo, el material de Corona Light, el rendimiento es muy similar en algunas situaciones, pero por ejemplo, cuando tenemos geometría muy compleja, el rendimiento puede caer en picado. Ahora veremos algunos ejemplos. Otro consejo que creo que vale para cualquier motor de render es que intentemos evitar utilizar fuentes de luz extremadamente pequeñas. Aquí os he puesto un dato orientativo, aunque esto, como os digo, depende mucho de la escena, es una generalización. Yo recomiendo no utilizar luces más pequeñas de 2 o 3 centímetros, ya que si colocamos una luz muy pequeña y muy intensa en nuestra escena, se va a reflejar como un punto de luz muy brillante. Si nuestro material tiene glossiness, es una receta para que nos aparezcan fireflies. Por lo tanto, intentar evitar utilizar luces extremadamente pequeñas. Una vez que ya vamos a hacer el debug de nuestras luces, vamos a activarlas una por una o grupo por grupo para poder identificar si hay algún tipo de luz en concreto que nos está dando problemas. Por ejemplo, en el caso de Corona, si estamos utilizando IES de 3D Studio Max, puede que tengamos grandes problemas de rendimiento y sería mejor sustituirlas por las IES del propio Corona Renderer. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos luces con mucha direccionalidad y son la única fuente de luz directa en nuestra escena, también vamos a tener grandes problemas de rendimiento. Si hay otras luces, como un sol, un cielo, etc., no es tan problemático, aunque también vamos a ver ciertos efectos de ruido en nuestras escenas. Luego, la direccionalidad en las luces es un factor importante, pero que tenemos que tener cuidado con él. Si tenemos, por ejemplo, una situación donde estamos iluminando una gran superficie, pongamos por caso un aeropuerto, un centro comercial, etc. A veces estos aeropuertos o estos centros comerciales tienen una cantidad gigantesca de luces,
miles de luces. Y pese a que los motores han evolucionado muchísimo y en realidad son capaces de renderizar esa gran cantidad de luces, yo sigo recomendando que cuando no sea extremadamente importante para el look de nuestra imagen, simplifiquemos la iluminación colocando, por ejemplo, una gran luz que simule 10 o 20 luces que hay en el techo. Esto nos puede ayudar mucho con el rendimiento de ese tipo de escenas en particular. Si se trata de un interior de arquitectura normal y corriente, generalmente no os tenéis que preocupar tanto por esto. Ya os he comentado, vamos a intentar evitar siempre utilizar la autoiluminación como fuente de luz, ya que produce muchos problemas, y vamos a hacer que sea solo el impacto visual en la pantalla. Y otra cosa que quizás no es necesario ya, porque es una práctica que creo ha quedado obsoleta, es utilizar una cúpula geométrica con un mapa autoiluminado que proyecte luz o con un Corona Light que proyecte luz. Para hacer ese tipo de cosas siempre es infinitamente mejor utilizar un HDR o el propio sistema de sol y de cielo que trae Corona Renderer. Esto lo vamos a cubrir en el vídeo de hoy y también vamos a cubrir un poco la optimización de los materiales. Es importante que intentéis acostumbraros a utilizar materiales lo más sencillos posibles. Ya sé que en mi canal me veis hacer materiales complejos, pensad que este canal está destinado al aprendizaje, de manera que hacemos materiales complicados para aprender diferentes técnicas. Pero como ya os he comentado en otros vídeos y en otras ocasiones, a la hora de hacer un proyecto es importante diferenciar cuándo necesitamos un material complejo y cuándo no, ya que si nos ponemos a meter detalle en los materiales de toda nuestra escena, posiblemente vamos a tener problemas. Para un objeto muy importante, ahí sí que podemos hacer un material un poquito más complicado. También, evidentemente, yo os recomiendo evitar texturas gigantes para objetos que no las necesiten. Esto es muy difícil de valorar, ya que no hay una resolución mínima o máxima, todo depende de la resolución de vuestro render y del tamaño que se vea en pantalla de esa textura, pero es algo que tenéis que tener en cuenta. Otro factor importante que veremos en el vídeo de hoy es evitar utilizar albedos muy elevados o irreales. Corona Render tiene un mapa que nos ayuda a diagnosticar si en nuestra escena hay alguno de estos materiales incorrectos y que podemos utilizar para identificarlos rápidamente. También es muy necesario que comprobemos los objetos transparentes complejos, como por ejemplo un cristal con un mapa de relieve muy complicado y muy detallado, ya que la luz que tiene que atravesar este tipo de objetos puede ser difícil de samplear para el motor de render, porque puede terminar en trayectorias muy aleatorias. Ahora vamos a ver cómo se puede utilizar un override, un material que no tenga este grado de complejidad, para sustituirlo en algunos de los cálculos de Corona Renderer. También, a menos que sea estrictamente necesario, os recomiendo evitar reflectividad en paredes y en techo. Yo sé que es un efecto muy bonito y a veces es imprescindible. A veces el look de nuestro interior requiere que tengamos reflectividad. Si ese es el caso, lo vamos a asumir y nuestro render tardará más tiempo. Sin embargo, a menos que no sea estrictamente necesario, recomiendo desactivarlo. Otra cosa que podemos hacer aquí es lo mismo que con los objetos transparentes. Podemos tener nuestra reflectividad, pero para la iluminación global, con un override, quitarle estos efectos de reflectividad. Y por último, aquí os he puesto, vamos a intentar siempre evitar mapas de desplazamiento con muchísimo detalle. Cuanto más pequeño sea el detalle, más problemas vamos a tener con el caché y con la iluminación global en general en cualquier motor de render. De manera que si necesitamos mucho detalle, a veces es una buena estrategia generar un mapa de desplazamiento más sutil, con menos información, y un mapa de normales o un mapa de relieve tradicional para añadir solo los detalles de alta frecuencia. Creo que esto ya lo he comentado también en muchas ocasiones en este canal. Le podéis echar un vistazo a mis vídeos de materiales. Y por último, si hemos hecho todo este proceso correctamente, hemos identificado los problemas y los hemos arreglado, podemos pasar a una fase final donde vamos a decidir si esta escena necesita más anti-aliasing o si esta escena necesita más iluminación global. En el caso de Corona es muy sencillo, ya que hay un parámetro expresamente dedicado a este propósito. ¿Qué escenas necesitan generalmente más anti-aliasing?
Aquellas escenas que tengan muchos detalles geométricos o de textura, por ejemplo, muy finos y muy afilados, o aquellas escenas que tengan muchos desenfoques, ya sean de cámara, de profundidad o de movimiento. Y escenas que necesitan mucha iluminación global son escenas donde tenemos, por ejemplo, muchos rebotes de luz. Puede ser perfectamente un interior, por ejemplo. También escenas que necesitan mucha iluminación global o mucho GI son aquellas que tienen materiales con glossiness muy bajos, con reflectividades muy mate, por ejemplo. Encontrar el balance casi siempre pues requiere un poco de tiempo. Si no sabéis cuál es el parámetro por defecto de Corona, suele funcionarnos en todas las situaciones, pero a veces, sobre todo si metemos desenfoques, por ejemplo, puede ser necesario bajarlo a un valor entre 4 y 8, o si estamos en una escena de una iluminación global muy difícil, puede ser necesario subirlo a 32 o incluso hasta 64. No es crítico, ya que lo único que nos va a pasar es que vamos a tener que esperar un poquito más para que termine nuestro render, pero puede ser interesante controlar estos parámetros. Ahora que ya hemos visto la teoría, vamos a pasar a una serie de ejercicios prácticos para terminar de comprender estos conceptos. Para esta parte práctica voy a utilizar esta escena que ya me habréis visto utilizar en otra ocasión en los tutoriales. Me gusta siempre poner a prueba diferentes motores de render con la misma escena para poder comprobar las diferencias. Si no tenéis una escena sencilla como esta, creo que podéis prepararla extremadamente rápido. La idea siempre de los tutoriales es que trabajéis con vuestro propio material para verdaderamente aprender los conceptos. Vamos a iluminar de forma muy sencilla este proyecto. Vamos a colocar un Corona Sun y quizás en lugar de poner el sol directamente visible en la escena, voy a hacer que esté iluminando la pared que hay detrás de la cámara para que la iluminación global sea un poquito más compleja. Y también vamos a activar nuestro environment para que tengamos el cielo físico de Corona Renderer. He colocado unos portales en las ventanas. Si no sabéis todavía cómo funcionan, podéis consultar el vídeo anterior, estará en la descripción de este vídeo. Una nota acerca de ese vídeo: en aquel vídeo os comento que los portales es necesario que tengan las normales orientadas hacia adentro. Esto no es correcto, es un error mío, así que no es necesario que pongáis las normales de vuestros portales hacia adentro. Es simplemente pues una manía que yo debería de tener por alguna razón, o porque quizás antes era así en Corona, pero ahora mismo no es necesario. Así que podéis simplemente colocar un plano, las normales pueden estar en cualquier dirección y los portales van a funcionar correctamente. Bien, ahora que ya tenemos nuestra escena base y nuestra iluminación, vamos a ver qué podemos hacer dentro de Corona Render para que nos ayude en el diagnóstico o en el debug de los problemas que pueda tener esta escena. Vamos a utilizar una serie de render elements. Los más importantes son direct, indirect y tal vez si queremos trabajar con elementos translúcidos o con elementos volumétricos, nos podemos añadir estos para ver si allí hay algún problema. Y uno muy importante es este que tenemos aquí, se llama Z-Shading Albedo. Este es un mapa o un elemento que nos ayuda a diagnosticar si nos hemos pasado con el albedo de nuestros materiales. Si habéis seguido los tutoriales de materiales ya sabéis lo que es el albedo, pero para los que estáis un poco verdes es básicamente la reflectividad de un material. Cuando yo entro en una habitación veo las paredes de color blanco y para mí visualmente ese es un blanco muy puro, muy alto. Sin embargo, a la hora de crear un material físicamente correcto, tengo que asegurarme de comprobar cuánta luz refleja realmente ese material y generalmente está muy por debajo de mi percepción visual. Si yo pongo un material excesivamente blanco en el editor de materiales, le estoy diciendo al motor de render que esas paredes reflejan una cantidad enorme de luz y por lo tanto estoy creando problemas para el motor de render de rendimiento y también visiblemente queda muy feo. Perdemos contraste y volumen en nuestro interior. Vamos a hacer un render interactivo. Y otros elementos que nos pueden ayudar a la hora de diagnosticar problemas con este motor de render son las estadísticas que nos aparecen a la derecha en Stats dentro de nuestro Virtual Frame Buffer. Las más importantes son los grupos y las luces. Esto básicamente nos indica de cuántas luces está utilizando Corona Renderer. Es importante porque en Corona Renderer, cuando utilizamos sobre todo el material de Corona Light Material, si se lo aplicamos a objetos muy complejos geométricamente, a efectos prácticos, cada triángulo geométrico de ese objeto se convierte en una fuente independiente de luz. Luego es muy fácil
romper, por así decirlo, el motor de render aplicándole un material iluminado a un objeto muy complejo. Siempre tendremos que intentar mantenerlo sencillo, de manera que si vemos aquí un valor extremadamente alto, ya sabemos que en algún punto hemos aplicado un material autoiluminado a un objeto muy complejo y lo podemos solucionar rápidamente. Otras cosas que nos interesan son, primero, la tasa de éxito de nuestro UHD caché. Esto nos indica si estamos utilizando correctamente UHD caché o no. Si vemos, por ejemplo, que la tasa de éxito es muy baja, y la verdad es que el valor depende de la escena, escenas más complicadas tendrán tasas de éxito más bajas, etc. Pero si vemos que baja, por ejemplo, por debajo del 50 o 40%, muy probablemente para esa escena en concreto sea mejor utilizar Path Tracing en lugar de UHD caché. Nuevamente, esto es una generalización y tendréis que comprobarlo por vosotros mismos. Y luego tenemos aquí otra serie de estadísticas muy interesantes que nos informan, ya hemos visto estas dos, sobre los pases y el nivel de ruido y la cantidad total de muestras o de rayos. Cuanto más alta sea esta cantidad total de muestras, más potencia de render tenemos en nuestra máquina. En este caso tengo un Threadripper y, como veis, está muy alto, es una buena señal y significa que estoy aprovechando bien el rendimiento de mi microprocesador. Si veis en una escena valores muy bajos, en plan por debajo de 2 millones o por debajo de 1 millón, pueden ser dos cosas: o que tenéis una CPU muy vieja y quizás ya toca actualizarla si podéis, o que pasa algo en vuestra escena. Ahora veremos cómo podemos intentar mejorar esa situación. Luego tenemos otro valor importante, que sería este de aquí, Rays per Sample, que básicamente es lo que nos indica cuántas muestras secundarias se están utilizando por cada muestra primaria. Valores muy altos o excesivamente altos pueden indicar dos cosas: o que estamos utilizando Path Tracing erróneamente, en una escena que sería mejor renderizar con UHD caché, o que estamos utilizando demasiado valor en GI/anti-aliasing y estamos forzando al motor a limpiar demasiado la iluminación global. Ahora veremos algunos ejemplos. Básicamente, con la ayuda de estos canales y con la ayuda de estas stats, vamos a diagnosticar los problemas en nuestro motor de render. Vamos primero a comprobar el impacto que tiene, por ejemplo, en un interior, cambiar a Path Tracing y Path Tracing, que no es la mejor solución para este tipo de imagen, especialmente aquí que tengo el sol justo rebotando en una pared. Si os fijáis, podemos notar inmediatamente que el Rays per Sample ha subido muchísimo. Como os dije antes, esto puede indicarnos que en esta escena vamos a obtener mejores resultados con UHD caché. En el caso de UHD caché, ahora mismo tenemos una tasa de éxito muy alta y podríamos mejorar o subir la precisión y comprobar si esa tasa de precisión o esa tasa de éxito baja, ya que cuanto más preciso le pidamos que sea el cálculo, más posibilidades hay de que el cálculo falle. Por lo tanto, no penséis que esto hay que ponerlo muy alto para conseguir mejor calidad, ya que si nos pasamos podemos hacer que la tasa de éxito del caché sea muy baja y por lo tanto se nos ralentice muchísimo el render. Como veis, ha bajado drásticamente. Entre 1 y 4 pueden ser valores razonables. Nuevamente, si no sabéis por qué cambiarlo, dejadlo como está y no cambiéis absolutamente nada. Otro factor que afecta directamente a este parámetro de aquí es Global Illumination versus Anti-Aliasing. Si lo subimos mucho, aumentará considerablemente Rays per Sample, que nos puede indicar que nos estamos pasando. Si lo ponemos muy bajo, nos va a ocurrir al contrario, vamos a obtener valores muy bajos de Rays per Sample. Como os digo, depende mucho de la escena, pero lo que quiero que entendáis es cómo estos parámetros de aquí nos ayudan a diagnosticar qué es lo que está pasando con nuestra escena. Vamos a empezar valorando, por ejemplo, a través de nuestro canal de Shading Albedo, cómo diagnosticar materiales erróneos en nuestra escena. Si os fijáis, ahora mismo tengo aquí una esfera cromada que tiene un material 100% reflectante sin índice de refracción. Este es el único caso donde deberíamos de ver este blanco en nuestras escenas. Si vemos este blanco en nuestras escenas en algo que no sea una reflectividad que está muy cerca de 90 grados o un espejo, muy probablemente tenemos un problema con el albedo de ese material. Lo normal es que nuestras paredes tengan un aspecto como este, bastante más oscuro de blanco. Fijaros lo que pasa, por ejemplo, si yo cambio el material que tengo ahora en las paredes y en el techo por un blanco mucho más reflectante.
Vamos a sustituir, por lo tanto, este material por este otro material y vamos a ponerle, en lugar de 190 que tengo ahora, por ejemplo 245, que es un valor súper alto de albedo. Como veis, automáticamente el software me indica que aquí hay un problema y que esas zonas tienen un problema de albedo. Tendría que ir al material que tiene este problema y revisarlo hasta conseguir que mis valores ya no salgan rojos. No os puedo dar un valor exacto, orientativo, para las paredes de vuestro proyecto. No importa cuántas veces me lo preguntéis, no existe un valor para las paredes blancas. Cada pared blanca es diferente, cada pintura es diferente, el papel pintado, un material más manchado, etc. Como recomendación, intentar nunca pasar aquí de 200 o 204. Si hacéis eso, muy probablemente estáis poniendo una pared blanca demasiado brillante. Vale, ¿qué más nos puede ocurrir en torno al albedo? ¿Qué más podemos experimentar? Vamos a utilizar una textura. Imaginaros que estamos mapeando un libro, por ejemplo. Esta es la textura de un libro y, como veis, tiene valores negros puros y valores blancos puros. Y esto se va a traducir en un albedo incorrecto. Vamos a conectarlo a nuestra esfera, a la que le vamos a desactivar momentáneamente la reflectividad y le vamos a conectar este diffuse. Como veis, nos indica nuestra alerta que aquí hay un problema con los puntos blancos. Existe también la posibilidad de utilizar el canal de albedo para que nos alerte sobre problemas en las zonas oscuras, en los negros, ya que no debería tampoco de haber nada absolutamente negro en nuestro render. Si nos vamos aquí a albedo, veis que por defecto viene configurado con un valor de 85% de reflectividad. Si somos más tolerantes, esto lo podemos alterar, pero 0,85 creo que está bien como punto de partida. Y aquí también podríamos poner un valor quizás de un 4% o algo así, para que a partir de este punto el motor de render nos alerte de que tenemos un negro demasiado negro. Y esto nos va a permitir diagnosticar problemas en nuestros materiales. ¿Cómo podríamos solucionar esto si estamos utilizando una textura que es una fotografía y que no podemos alterar sus valores? Pues hay dos maneras de conseguirlo. Una sería mediante su propio output, por ejemplo, o añadiendo un mapa extra de output si preferís separar la textura de este control, donde podemos, por ejemplo, decirle que a partir de ahora los valores más blancos sean como máximo de 0,85, por ejemplo, y entonces vamos a conseguir corregir ese problema y nuestros valores más negros quizás los vamos a subir hasta 0,04 y también vamos a solucionar ese problema. Esta es una cosa que podemos hacer. Si no queremos alterar el output de nuestro mapa, otra cosa que podemos intentar para corregir solo los blancos, en este caso, es en lugar de utilizar un 100% en el nivel o en la cantidad de esta textura, podemos utilizar, por ejemplo, valores más bajos, 0,7, 0,8, y con eso, como veis, también corregimos esta textura o corregimos el albedo de esta textura. Os recomiendo siempre que trabajéis con Corona, si todavía no tenéis seguridad sobre vuestros propios materiales, activar el canal de albedo para comprobar si lo estáis haciendo correctamente. El único caso donde deberíais de ver un rojo o un blanco muy intenso y no alarmaros es si se trata de un espejo 100% reflectante o en los bordes de los objetos reflectantes. En este otro ejemplo vamos a ver cómo puede ser importante que tengamos cuidado con la direccionalidad de nuestras luces. La direccionalidad es un parámetro muy interesante, ya que nos permite simular que la luz está atravesando quizás un reflector o que está atravesando un snoot o algún elemento que le da direccionalidad. Y es algo muy común en la vida real. Sin embargo, si nos pasamos con la direccionalidad y ponemos aquí, por ejemplo, 0,8, podemos llegar a resultados como este que estáis viendo ahora en pantalla. Le resulta muy difícil al motor de render encontrar estas luces porque solo emiten luz en una dirección muy específica. De manera que para el motor de render es difícil encontrarlas. Tenéis que tener cuidado con este tipo de cosas. Si es una luz aislada dentro de una escena con un montón de luces directas, posiblemente no pase nada, pero si son vuestras fuentes principales de luz, tendréis que tenerlo presente y evitar usar direccionalidades muy elevadas. No es algo muy común, así que no creo que os enfrentéis a este problema, pero por si acaso os lo comento para que lo tengáis presente. Vamos a estudiar ahora otro ejercicio. Lo que vamos a hacer es ponerle al motor de render un reto que suele ser difícil para los motores de render. Voy a ocultar una geometría que tengo aquí.
que es esta lámpara. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una luz dentro de la lámpara, dentro de nuestra pantalla reflectora de la lámpara. Os voy a mostrar lo que tenemos aquí. Tenemos una lámpara de pie y hemos colocado una Corona Light para simular la bombilla de nuestra lámpara. Y esta lámpara, a nivel de materiales, tiene un material muy reflectante en el interior de esta superficie. Esto es algo normal, ¿no? Aquí tenemos un material muy reflectante. Esto es normal porque en la vida real las lámparas están diseñadas así para que reboten la luz y nos permitan obtener una iluminación más suave. Sin embargo, cuando esto se lo llevamos a un motor de render, lo que le estamos haciendo en realidad es que le estamos obligando a calcular una fuente de luz indirecta, que para el motor de render es muy difícil, de manera que posiblemente en este tipo de situaciones vamos a tener problemas. Voy a activar esta fuente de luz para que lo podáis ver y vamos a hacer nuestro render interactivo para que veáis a lo que me refiero. Si os fijáis, en esta situación lo que tenemos es la luz directa de nuestra esfera siendo cortada por nuestra lámpara, y luego hay un segundo haz de luz, que es este que veis aquí, que como veis tarda mucho tiempo en limpiarse. Nuevamente, este es un problema que no es de Corona, este es un problema de todos los motores de render Path Tracing. Esto lo vais a ver en cualquier motor de render. Y aquí tenemos que tomar una decisión, porque eventualmente, si nosotros tenemos mucha potencia de render, si os fijáis, pues bueno, dejamos que el motor de render haga su trabajo durante más horas y la escena queda limpia. Y a cambio, tenemos un efecto de iluminación más realista. Sin embargo, si nosotros tenemos muchas de estas fuentes de luz en nuestro proyecto, esto puede ser acumulativo y puede terminar provocando graves problemas en nuestra escena. Luego, a veces, lo que nos puede interesar, voy a subir un poquito la exposición para que veáis mejor el efecto, aquí se ve mejor, a veces nos puede interesar sacrificar realismo. Podemos decir, pues mira, este efecto está muy bonito, pero quizás para este proyecto en concreto, que no tengo mucho tiempo, lo voy a sacrificar. ¿Cómo podemos hacer eso? Y esto se hace extensible a muchas soluciones en Corona Renderer. Lo que vamos a hacer es que el material que tiene esta lámpara lo vamos a modificar para la iluminación global. Vamos a cargar ese material en nuestro editor de materiales. Y si os fijáis, lo que tenemos aquí, que creo que es el material de esta mampara reflectante, es un material muy reflectante. Yo lo he puesto a propósito, quizás más reflectante de lo normal, para exagerar este efecto. Pero además esto es algo que os vais a encontrar con mucha frecuencia en librerías de materiales de todo tipo, o en librerías de modelos de todo tipo. ¿Cómo le digo yo al motor de render que quiero este aspecto visual, pero que para la iluminación global me use un material diferente? Pues simplemente dentro de Corona tenemos nuestro Ray Switch. En V-Ray hay un mapa o un material muy similar a este para hacer algo muy parecido a este, o podemos desactivarle al objeto la contribución de iluminación global. De manera que lo que voy a hacer es que para todo menos para la iluminación global voy a utilizar su mapa normal y corriente o su material normal y corriente, pero para la iluminación global le voy a decir que quiero un objeto que no tenga absolutamente nada de albedo. A efectos prácticos estoy quitando toda contribución de iluminación global para ese material en concreto. Y ahora, si os fijáis, en nuestro render tenemos un resultado radicalmente diferente. Hemos sacrificado un poco de realismo, evidentemente, pero no hay nada de ruido en estas partes de nuestra escena. Y esto significa que nuestro render se va a realizar más rápido. Como os digo, en un caso como el que nos ocupa, que es muy simple, pues bueno, tal vez podríamos haberlo dejado. En una escena muy compleja, con muchas luces, esto puede ser la diferencia entre unas horas de render y días de render. Hay una solución alternativa a la que podemos llegar, ya que ahora hemos identificado cómo se tendría que ver esto. Podemos intentar simularlo de forma más eficiente que mediante luz rebotada o mediante cáusticas reflectivas, que es lo que estaba pasando hace un momento. Lo que podemos hacer, por lo tanto, es crear una luz. En este caso he creado una luz tipo disco. Voy a ver si consigo ponerme cerca para que lo veáis. He creado una luz tipo disco a la que le hemos desactivado su contribución directa a las reflexiones, a las refracciones, y tampoco queremos que ocluya otras luces porque solo la vamos a utilizar
para simular este segundo haz de luz de una forma muchísimo más eficiente. De esta manera no hemos renunciado a nuestro look, pero lo hemos obtenido de una manera infinitamente más eficiente. Luego, cuando queráis mucho realismo, este es otro recurso que podéis utilizar para conseguirlo. Nuevamente os repito, si dejáramos el render tiempo suficiente, aunque tuviéramos el material original, se terminaría por renderizar correctamente. Por último, vamos a ver a qué me refería cuando os comenté en la presentación que tenemos que separar el impacto visual de nuestro material o de nuestra luz y la fuente de iluminación. Nuevamente, esto también es aplicable a otros motores de render. Ahora mismo tenemos aquí una luz y estamos iluminando con el filamento incandescente. A este filamento incandescente le hemos aplicado un material de Corona Light, que vamos a cargarlo aquí en el editor de materiales para que podáis verlo. Este es nuestro material. Y como veis, este material tiene activado por defecto la emisión de luz, lo que significa que ahora mismo es el responsable de iluminar nuestra escena. Si nos vamos a las estadísticas, vais a ver que a pesar de que yo solo tengo aquí una bombilla, una lámpara, tengo 2541 luces. ¿Por qué? Porque la geometría que estoy utilizando para iluminar es demasiado compleja. Luego aquí tengo un serio problema de rendimiento y esta posiblemente no sea la forma más efectiva de iluminar esta escena. Lo que podemos hacer es desactivar la iluminación para este material autoiluminado. Evidentemente, al hacerlo solamente tendremos unos puntos muy luminosos en pantalla, pero ya no tenemos un montón de luces contribuyendo a la escena. Y para optimizar el rendimiento, en lugar de ponerle quizás a la bombilla el material autoiluminado, que también, si os fijáis, tiene muchísima geometría y por lo tanto también va a ser muy ineficiente, vamos a crear una luz más eficaz dentro de Corona, que puede ser, por ejemplo, una luz del tipo circular. Vamos a crear una esfera de luz en el punto donde está nuestra lámpara. Y lo que podemos hacer aquí es que podemos ser relativamente generosos y no tenemos que ser especialmente precisos, porque honestamente nadie se va a dar cuenta de si la esfera tiene la misma forma y el mismo tamaño que tiene nuestra fuente de luz. Para que esto no se vea raro, para que esta luz no se vea reflejada, etc., simplemente le desactivamos todas estas opciones y con esto conseguimos que a efectos prácticos lo que vemos reflejado, etc., sea el filamento incandescente de nuestra lámpara. Pero iluminamos con una luz diferente. Vamos a aumentarle su intensidad para que podáis ver el efecto de esta lámpara iluminando en la escena. Como veis, esta es una forma de separar los efectos que podrían causar problemas. Quizá le vamos a poner un poquito menos de luz para que lo veáis mejor. Podemos separar la fuente de iluminación, que es esta luz esférica, de lo que visualmente parece la fuente de iluminación. Esta es una práctica muy habitual en todos los motores de render y os recomiendo que evitéis en la medida de lo posible iluminar con geometría compleja que esté utilizando un material luminoso, como puede ser el Corona Light Material o en el caso de V-Ray, V-Ray Light Material. Hay más consejos que podríamos ver sobre cómo optimizar nuestras escenas, pero estos son los principales. Si evitáis hacer este tipo de cosas, vais a notar que hay menos problemas en vuestras escenas. Sobre todo, vamos a recapitular, evitar utilizar materiales con albedos incorrectos, separar la fuente de luz y el acento visual en pantalla para optimizar los tiempos de render, intentar usar el material de Corona Switcher para evitar cálculos de iluminación global que quizás no son tan importantes para nuestra escena y utilizar las estadísticas para diagnosticar si tenemos algún problema de path tracing o de UHD caché. Por lo demás, si sumamos esto al vídeo donde vimos cómo optimizar la iluminación global, ya tenemos un método para diagnosticar posibles problemas en nuestras escenas. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, me encantaría que os suscribierais a este canal. Si tenéis alguna sugerencia para un nuevo tutorial o algún comentario, por favor, dejádmelo en los comentarios de este canal o en el grupo de 3D Collective de Facebook. Y si este vídeo no os ha gustado o pensáis que se puede mejorar de alguna manera, también me encantaría saber vuestra opinión. Siempre estoy buscando maneras de mejorar el canal, los vídeos, etc. Así que no os cortéis. Tanto opiniones positivas como críticas son bienvenidas en este canal. Nos vemos en la próxima y espero que os haya gustado.